Él era el varón conforme al corazón de Dios, el matador de gigantes, el dulce salmista de Israel, el rey a quien Dios prometió un trono eterno en David, un nombre sinónimo de fe, valentía y adoración. Pero, ¿y si te dijera que ese mismo hombre, en la cima de su poder, cometió adulterio y para encubrir su pecado, orquestó un asesinato a sangre fría? ¿Cómo pudo caer tan bajo el varón conforme al corazón de Dios? Y, más importante, ¿cómo pudo levantarse? ¿Cuál es el código secreto de su corazón que, aún manchado por el peor de los pecados, encontró el camino de regreso al perdón radical y la restauración de Dios? Este mensaje es para ti, que has caído. Para ti que cargas un secreto, una vergüenza, un pecado que te hace pensar se acabó para mí. Dios nunca más me usará. Soy un fraude. La historia de la caída de David no está en la Biblia para escandalizarnos, sino para darnos esperanza. Es la prueba de que la gracia de Dios es más profunda que nuestro pecado más profundo, y que el camino a la restauración, aunque doloroso, está abierto. Al final de este video, nos sumergiremos en la oración de arrepentimiento más poderosa jamás escrita, el Salmo 51, y desvelaremos las 3 claves del corazón de David que Dios vio, y que son el secreto para que tú también puedas ser restaurado. No importa cuán lejos hayas caído, sean bienvenidos a una de las historias más dolorosas y al mismo tiempo más redentoras de la Biblia. Vamos a caminar con David desde la azotea de la tentación hasta el suelo del arrepentimiento. Quédate conmigo, pues descubriremos que no es nuestra perfección lo que nos califica, sino nuestra disposición a quebrantarnos. El mundo ordinario de David en el apogeo de su reinado era de paz, prosperidad y poder. Samuel 11 comienza: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. David se quedó en Jerusalén. Su mundo era la comodidad del palacio, la seguridad de un reino establecido. Los días de huir de Saúl, de luchar por sobrevivir, habían pasado. Él era el rey indiscutible. Daniel en Babilonia estaba bajo presión. David estaba en un lugar de comodidad y ocio. Su mayor peligro no era un enemigo externo, sino el enemigo interno que prospera en la ociosidad. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que tus mayores tentaciones no vienen en los días de batalla, sino en los días de aparente paz y comodidad, cuando bajas la guardia? Salomón, hijo de David, que en la cima de su sabiduría y paz, permitió que sus muchos matrimonios con mujeres extranjeras desviaran su corazón hacia la idolatría, nos sirve de alerta. ¿Cuál es el peligro oculto en tu palacio, en tu zona de confort donde has dejado de ir a la guerra espiritual? La aventura aquí es un viaje a la oscuridad. El llamado es el de la codicia. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El llamado de la tentación fue una mirada que permitió que se demorara, una curiosidad que alimentó. Eva fue llamada por la serpiente con una pregunta de duda. David fue llamado por una mirada de codicia. El viaje a la caída raramente comienza con un salto, sino con un pequeño paso en la dirección equivocada. ¿En qué mirada has permitido demorarte? ¿Qué pensamiento has alimentado en lugar de reprenderlo? Acán en Jericó, viendo un manto babilónico y oro, codició y tomó, trayendo desgracia sobre sí y sobre Israel. La caída comienza con la mirada y la codicia. Comenta: guarda mis ojos, Señor, como una oración por pureza y vigilancia. La negativa al llamado al pecado debería haber ocurrido aquí, pero fue ignorada. David pregunta quién es la mujer, y la respuesta llega como una clara advertencia, una oportunidad para retroceder. No es esta Betsabé Jadielía, mujer de Urías Eteo, está casada, y su marido es uno de sus soldados más valientes y leales, que estaba en la guerra por él. Pero David ignora todas las señales de alerta. El faraón ignoró las plagas, claras señales del poder de Dios. David ignoró la advertencia sobre la identidad de Betsabé. La caída se profundiza cuando ignoramos las banderas rojas que Dios y nuestra conciencia nos dan. ¿Cuántas veces has oído esa voz interior diciendo: no hagas eso, pero has elegido continuar de todos modos? Sansón, ignorando las advertencias de sus padres sobre casarse con una filistea, nos recuerdan la pasión ciega, nos hace ignorar la sabiduría y las advertencias, llevando a consecuencias desastrosas. Recuerdo un testimonio personal. Estaba entrando en un negocio dudoso. Todas las señales decían no, pero la codicia habló más fuerte. La caída fue dolorosa. Aprendí a prestar atención a las advertencias de Dios. El encuentro aquí no es con un maestro divino, sino con el maestro de su propio ego. David usa su poder de rey no para proteger, sino para depredar. Y envió David mensajeros, y la tomó en él, que debía ser el juez y protector de Israel, se convierte en el agresor. Se encuentra con el lado más oscuro de su autoridad,
usando el poder que Dios le dio para satisfacer su deseo pecaminoso. El rey Acab usando su poder para robar la viña de Nabot. David usando su poder para tomar a la esposa de Urías. El poder corrompe a menos que esté sometido a Dios. ¿Cómo usas la autoridad que tienes, ya sea sobre tus hijos, tus empleados o en tu iglesia, para servir y proteger o para servirte a ti mismo? La parábola de los talentos, donde el siervo malo usa mal lo que se le confió. David en esta historia actúa como un mal mayo herredomo del poder que Dios le dio. Si buscas ser un líder conforme al corazón de Dios, que usa el poder para servir, sigue este canal y comenta liderazgo de siervo. David cruza el umbral de la depravación total, cuando el pecado de la lujuria lleva al pecado del engaño y, finalmente, al asesinato. Betsabé queda embarazada. Para encubrir su pecado, David primero intenta engañar a Urías, enviándolo a casa. Pero el honor y la lealtad de Urías son tan grandes que se niega a dormir en casa mientras sus compañeros están en la guerra. El contraste entre la nobleza de Urías y la bajeza de David es impactante. Frustrado, David escribe la sentencia de muerte de Urías y la envía por mano del propio Urías. Caín, después de matar a Abel, intentó encubrir su crimen. David, después de su adulterio, intenta encubrir su consecuencia. Un pecado casi siempre lleva a otro, mayo ere, para tratar de ocultarlo. ¿Qué pequeño pecado estás tratando de encubrir en tu vida, arriesgándote a que se convierta en un monstruo mayo ere? La mentira de Ananías y Zafira, que intentaron engañar al Espíritu Santo para mantener las apariencias, nos recuerda en el deseo de encubrir el pecado es a menudo más peligroso que el pecado inicial. Toca la pantalla ahora o escribe luz en las tinieblas como una oración por el valor de confesar y no encubrir el pecado. La prueba de David después del asesinato de Urías y el matrimonio con Betsabé. Durante casi un año parece que se salió con la suya. Sigue reinando, adorando, escribiendo salmos, pero es un silencio pesado, un silencio de Dios en sus aliados. Ahora son la conspiración y el secreto. Su enemigo es su propia conciencia y la justicia divina que, aunque silenciosa, se acercaba. Adán y Eva escondiéndose de Dios en el jardín después de pecar. David escondiéndose detrás de su corona y su rutina religiosa. La prueba más terrible puede no ser la tormenta del juicio, sino la aparente calma del silencio de Dios. ¿Has vivido alguna vez en un pecado no confesado, sintiendo un vacío y un distanciamiento de Dios, aunque todo por fuera pareciera normal? El Salmo 32 escrito por David. Describa esta agonía mía en Tresco. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Pero, ¿se olvidaría Dios del varón conforme a su corazón? ¿Duraría el silencio para siempre? La respuesta vendría en forma de un visitante inesperado al palacio. ¿El silencio de Dios te asusta o te consuela? Comparte tu perspectiva. La oscuridad del pecado de David está a punto de ser expuesta por la luz de la verdad. Dios envía al profeta Natán, pero no llega con una acusación directa. Se acerca con sabiduría contando una parábola a hombre rico, con muchos rebaños, que roba la única ovejita de un hombre pobre para dársela a un visitante. La historia despierta el sentido de justicia del rey David. Jesús usaba parábolas para revelar la verdad. Natán usa una parábola para acorralar el corazón de un rey. La oscuridad antes de la confrontación final es la verdad acercándose, disfrazada, para romper nuestras defensas. La parábola del hijo pródigo, que solo volvió en sí cuando estaba en la pocilga, nos recuerda que a veces necesitamos una historia o una situación que nos sirva de espejo para finalmente ver nuestra propia condición. Si aprecias la sabiduría con la que Dios nos confronta, dale me gusta a este video ahora, para celebrar a un Dios que busca la restauración, no la condenación. La prueba suprema es el momento de la confrontación directa. David, furioso por la injusticia de la parábola, declara: «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte». Y entonces Natán señala con el dedo y pronuncia las palabras más devastadoras. «Tú eres aquel hombre». En ese instante el mundo de David se derrumba. Ya no hay donde esconderse. La espada de la verdad lo hiere en el corazón. La escritura en la pared para el rey Belsasar. La acusación de Natán para el rey David en la prueba suprema no fue la tentación, sino la confrontación con la verdad de su pecado. La reacción de David en este momento definiría el resto de su vida y su legado. El silencio de Dios no era olvido. Era la preparación para la confrontación. No lo destruyó con un rayo. Envió a un amigo, un profeta, para llamarlo al arrepentimiento. La gracia de Dios estaba presente incluso en la más dura de las acusaciones. Repite conmigo: «Ah, Señor, dame un corazón humilde para recibir la corrección». La recompensa aquí es la gracia inmerecida. La respuesta de David no es de excusa o justificación. Es una confesión inmediata y simple: «En pequé contra Jehová». Ni la respuesta de Natán, de parte de Dios,
es igualmente inmediata, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. En la recompensa no fue la ausencia de consecuencias, sino el don del perdón y la preservación de su vida y su pacto con Dios. El hijo pródigo que vuelve a casa y es recibido con una fiesta. David, que confiesa su pecado y es recibido con perdón. La recompensa del arrepentimiento genuino es la restauración de la relación con el Padre. El ladrón en la cruz, que confesó a Cristo y recibió la promesa del paraíso, nos muestra en el arrepentimiento sincero. Por más tardío que sea, siempre encuentra la puerta de la gracia abierta. ¿Y las 3 claves del corazón de David? 1. No se justificó. 2. Su arrepentimiento fue profundo y personal. 3. Aceptó las dolorosas consecuencias con sumisión. Este es el código del arrepentimiento que mueve el corazón de Dios. Comenta: tu gracia me basta para celebrar al Dios que perdona y restaura al pecador arrepentido. El camino de regreso de David está marcado por el dolor. El perdón de Dios no lo eximió de las consecuencias. La espada nunca se apartó de su casa. Vio la muerte de su hijo, la rebelión de su otro hijo Absalón, la vergüenza pública. Su camino de regreso fue un viaje de sufrimiento, pero un sufrimiento que lo mantuvo quebrantado y dependiente de Dios. El viaje de Jacob lo dejó cojo. El viaje de David lo dejó con el corazón roto. El camino de la restauración a menudo pasa por el valle de la consecuencia. Dios perdona el pecado, pero a menudo no elimina sus cicatrices terrenales. Moisés, que fue perdonado por golpear la roca, pero como consecuencia no entró en la tierra prometida. Nos recuerdan la gracia del perdón y la ley de la siembra y la cosecha coexisten en el reino de Dios. La resurrección de David es la reafirmación de su identidad central. A pesar de su terrible caída, todavía es, y siempre será, recordado como el varón conforme al corazón de Dios. Porque su corazón, incluso cuando erró, siempre supo el camino de regreso al arrepentimiento. Su identidad no fue definida por su mayor pecado, sino por su mayor arrepentimiento. Es la prueba de que Dios no busca perfección, sino un corazón contrito y humillado. Pedro fue resucitado de su negación para convertirse en el predicador de Pentecostés. David fue resucitado de su caída para convertirse en el mayor ejemplo de arrepentimiento del Antiguo Testamento. La resurrección de Cristo ofrece un nuevo comienzo a todos, sin importar el pasado. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. David es el retrato de esa verdad. El elixir, el tesoro que David nos deja de su caída, es el Salmo 51. Es el mapa del camino de regreso. Es la oración de todo pecador arrepentido. Nos enseña a no pedir excusas sino misericordia, a no pedir ocultar sino purificar, a no pedir ser librados de la disciplina, sino que el gozo de la salvación sea restaurado. Este salmo es el elixir de la restauración, disponible para todos nosotros. La lección de Daniel fue la consagración. El elixir de David es el arrepentimiento. Nos muestra que no importa cuán lejos vayas, el camino de regreso comienza con 2 palabras: ampequé, Señor, y que el sacrificio que agrada a Dios no es nuestra perfección, sino un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La parábola del fariseo y el publicano, donde el publicano volvió a casa justificado, nos muestra el corazón del Salmo 51. Hermano, hermana, ¿cuál es tu azotea? ¿Cuál es tu pecado secreto? Tu caída que te atormenta y te hace sentir indigno. Quizás nadie lo sepa. Quizás has logrado encubrirlo todo, como David hizo durante un año, pero Dios lo sabe. Y Él te ama demasiado para dejarte en ese estado. Todos tenemos nuestras caídas, yo tengo las mías. Y lo que aprendí de David es que el peor lugar para estar no es en el pecado, sino en el pecado no confesado. La paz solo viene cuando dejamos de justificarnos y nos lanzamos a la misericordia de Dios. Dios está enviando un Natán a tu vida hoy a través de este mensaje. Está señalando con el dedo con amor y diciendo: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. No para condenarte, sino para invitarte al arrepentimiento y la restauración. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Será el orgullo de Saúl o el corazón quebrantado de David? El Espíritu Santo está rompiendo cadenas de culpa y vergüenza ahora. Para ti que te sentiste descalificado para siempre, Dios dice: la sangre de mi Hijo Jesús es suficiente. Tu arrepentimiento es lo que buscan. Hay un nuevo comienzo para ti. La alegría de la salvación puede ser restaurada. Recibe el perdón y la purificación. El viaje de David nos enseña que ser una persona conforme al corazón de Dios no significa ser perfecto, sino tener un corazón que se arrepiente perfectamente, que siempre vuelve a casa. El código del corazón de David es el arrepentimiento, y esa es la llave que abre la puerta de la gracia para todos nosotros. Si este mensaje de esperanza y perdón radical tocó tu vida, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque nuestra misión es proclamar la gracia que restaura. Que la oración de David en el Salmo 51:10 se convierta en la tuya. Crea en mí. Oh Dios,
un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Comparte este video con alguien que necesita oír sobre el perdón de Dios. Vamos a difundir el mensaje de que no hay pecado mayor que su gracia. Y comenta abajo en Corazón de David para declarar tu búsqueda de un corazón arrepentido y restaurado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 5:1 y 17.